Bien, vamos a ir repasando lo que se vio en la última clase. Eso les voy a compartir enseguida. Vamos a ir viendo eso y luego igual vamos a ver lo que viene a ser la práctica que van a ir desarrollando. Voy a compartirles la pantalla. A ver, ¿pueden ver mi pantalla? Muy bien. Perfecto, está muy bien. Excelente. Muy bien, muy bien. Entonces vamos a comenzar. Vamos a ir viendo esos detalles. Entonces, hemos visto ya en la parte número 2, en el tema número 2, que es la experiencia del videojuego, los jugadores, viaje y diseño, sus características en eso. Entonces vamos a ver, en este caso, un breve repaso corto de sus características que son. Y luego de eso vamos a entrar al tema 3. Igual les voy explicando lo que viene a ser la práctica que van a ir realizando para la siguiente semana, ¿no? Igual recuerden que está dentro del plazo para entregar la práctica del laboratorio número uno y el laboratorio 2 ya lo voy a ir subiendo en el transcurso de esta noche a la plataforma para que ustedes puedan tener los accesos y todo eso en el enlace del Drive. Entonces, acá hemos visto principalmente los tipos de jugador, viajes y decisiones clave. Principalmente se ha verificado qué características tienen los jugadores, qué elementos y etapas va a tener el jugador en sus estadios que va a tener. Igual, decisiones clave en el diseño de los juegos, también casos de estudio y análisis comparativo. Comprendiendo los tipos de jugador. Principalmente tenemos cuatro tipos de jugadores, los que buscan los logros, los logradores, los exploradores, los socializadores y los competidores. Te vamos a tener en este caso los logradores, que son los achievers que buscan generalmente elementos, objetos, ir haciendo progreso en el juego, ir encontrando recompensas y todo eso. Y los explorers que generalmente van a ir buscando en este caso lo que son niveles ocultos, mecánicas nuevas, nuevos mundos, secretos, etcétera. Y los socializers que son quienes se van a encargar de desarrollar, en este caso, todos los elementos asociados a relacionarse entre los jugadores, colaborarse y apoyarse y compartir experiencias. Y los killers que buscan la competencia, buscan tener retos y fortalecer en este caso sus habilidades dentro del juego. Recordemos que cada uno va a tener un comportamiento asociado, el logro y progreso, en los que son los logradores, en los que son en este caso los exploradores, la exploración y la curiosidad por ir descubriendo nuevas mecánicas que existan en el juego y todos esos elementos que se deben tener en cuenta. Entonces eso es sumamente importante. También igual va a tener la socialización y la colaboración que va a ser sumamente importante para desarrollar en este caso algunos elementos de trabajo social, de apoyo, de contribuir experiencias, de relaciones y comunicación entre todos los jugadores en sí. Luego la competencia y dominación, que eso es parte del killer, que se encarga de ser bastante competitivo y desarrollar sus habilidades y liderar las clasificaciones. Eso es lo que se busca. Luego el viaje del jugador y sus estadios o etapas. Principalmente un juego va a comenzar con un descubrimiento, donde comenzamos a hacer una visión superficial del juego. Luego trabajamos lo que es la incorporación que va a tener. Va a tener una incorporación bastante claro, con donde va a ir adaptándose a nuevas metas, a ir conociendo las mecánicas elementales del juego mucho más claramente y conocer las recompensas asociadas por cada mecánica cumplida del juego, qué dinámicas va a ir generando, etcétera.
Luego viene la exploración, ¿no? Que la exploración también es un punto clave con el jugador, porque el jugador va a enfocarse a poder explorar y conocer elementos del mundo y sistemas con guía sutil. Eso es lo que va a tener. Luego va a trabajar lo que es el dominio, la profundidad que va a tener, retos que va a seguir para ir mejorando su conocimiento del juego. Y también en este caso lo que va a tener es igual. Todos estos elementos, si son bien manejados, vamos a tener una reducción de lo que son en este caso los abandonos, ¿no? Vamos a poder tener retención de jugadores porque eso es importante. Entonces eso es clave, es manejar estos conceptos para que pueda ser bastante incentivo y bastantes transiciones se puedan realizar. Luego viene la vinculación de las etapas con los perfiles del jugador. Cada etapa va a estar asociada con un perfil. Por ejemplo, los exploradores asociados a la exploración, los logradores asociados al dominio para superar retos y cumplir niveles y alcanzar metas, los socializers que van a buscar un entorno más colaborativo y de apoyo, y los killers que van a ir buscando un entorno mucho más competitivo, ¿no? De buscar mejorar las dinámicas, desafíos y todo eso que vaya ayudando al crecimiento en cuanto a habilidades del juego, ¿no? Eso va a ser sumamente importante. Igual recordemos que estos elementos bastante manejados van a ayudar a mantener una retención del juego entre 30 al 50%. ¿Por qué? Porque nos va a permitir que estas estrategias adaptativas eleven el engagement y prolonguen este manejo de sesiones. Y eso es importante para poder ir manejando este tipo de operaciones con los juegos. ¿Qué decisiones claves debo tomar en el diseño de juegos? Debo orientarme, si bien estos perfiles de jugador existen estas dinámicas y también existen estos comportamientos y puntos de interés y etapas del jugador, hay que enfocarnos a hacer decisiones claves para diseñar los juegos. Que esté alineado a los objetivos, que estas recompensas sean bastante significativas, que pueda ir completando ciertos elementos. La narrativa debería ser coherente para que el jugador esté inmerso y oriente sus decisiones y los pasos que vaya a seguir. Y también en este caso permita a través de estos elementos poder socializar y tener una comunidad que nos permita detener en el juego y también fortalecer en este caso los conocimientos, las experiencias del usuario y el acceso al juego, ¿no? Eso es importante. Igual, se vio que también se maneja en este caso el modelo TOWS o DAFO o FODA, que nos permite ir analizando entornos, tanto entornos internos a través de las fortalezas y debilidades que tenemos, como también a través de un entorno mucho más externo, ¿no? A través de las oportunidades y amenazas. Recuerden que en este caso las oportunidades y amenazas son elementos externos sobre los cuales no tenemos un control. Esos elementos en los que no tenemos un control van a ser en este caso elementos donde debemos minimizar esas situaciones en cuanto a amenazas y maximizar las oportunidades. Eso es lo que buscamos. Pero en este caso, si manejamos temas internos donde tenemos control, buscar profundizar nuestras fortalezas y poder convertir nuestras debilidades en fortalezas, ¿no? Porque tenemos el control de eso. Entonces esos son los puntos claves que debemos tomar en cuenta cuando estamos haciendo un diseño. Ir viendo qué elementos pueden ser claves, tanto a nivel propio de nuestra institución, del trabajo que hacemos, de la actividad que vamos a desarrollar, como del entorno externo a esa actividad que puede afectar el cumplimiento o también generarnos, en este caso, algunas variaciones, ¿no? Recordemos que sobre lo externo no tenemos un control 100% absoluto, sino tenemos que adaptarnos a los escenarios y poder cumplir las expectativas. Igual, recordemos que la personalización va de acuerdo al tipo de jugador, las IAs que mejoren la dificultad, que ajusten la narrativa, que eso va a ser importante porque eso a los jugadores que son killers les ayuda a motivarlos, a poderlos tener en cuenta en cuanto a la detención y que puedan fortalecer todas esas habilidades a través de usar las nuevas mecánicas del juego y enfrentar esos desafíos y poder superarlos, ¿no? Que eso también va a afrontar.
Igual el impacto en la experiencia, que eso es principalmente con los logradores, que van a buscar fortalecer su satisfacción y mejoras. Los diseños con múltiples caminos, sobre todo para los exploradores que buscan un interés de moverse en todo lado. Y un flujo de análisis y adaptación, ¿no? Que va tratando de hacer un entorno colaborativo y a la vez también ajustarse al tiempo real en el cual se desarrolla el juego, la actividad, ¿no? Que eso va a ser sumamente importante. Casos de estudio y análisis comparativo. Se ha visto con Breath of Wild de Zelda, que es una exploración libre y que ayuda a manejar sesiones prolongadas. Los objetivos se van dinamizando de acuerdo al avance y va siendo una experiencia bastante grata para el usuario en sí. Igual el juego social, donde en Fortnite podemos hacer grupos de apoyo, colaboración y intercambiando experiencias o ir guiando las habilidades que deberían tenerse. O en este Among Us que nos permite deducir, tener un feedback, mantener en este caso gestiones de postpartida, ir haciendo avances e ir viendo logros, etapas cumplidas, ¿no? Eso es importante. Entonces cada uno de estos juegos tiene sus características. Análisis de referentes. Voy a manejar fortalezas que nos van a permitir identificar las prácticas exitosas de diseño y marketing, que nos permite ir viendo y mejorando el crossplay. Las debilidades, limitaciones internas frente a referentes, menor agilidad, recursos insuficientes para hacer los eventos, etc. Todo esto en fortalezas y debilidades lo voy a manejar en este caso dentro de un nivel personal, ¿no? Dentro de un nivel propio, ¿no? De mi institución o de mi trabajo, ¿no? En eso va a influir bastante estos elementos. En cambio, en este caso que se pueda tener todos esos puntos, bueno, vienen las oportunidades y las amenazas, que ahí puede haber tendencias emergentes, diferenciación del producto, eso es importante para oportunidades y amenazas, que en este caso no quedarse atrás en la industria y promover elementos que sean bastante manejables y que la persona pueda desarrollar sus habilidades y estarse adaptando al juego, ¿no? Adaptarse completamente, ¿no? Eso es importante. Aparte de eso, se va a tener igual la segmentación de público, que es importante, porque en los juegos tenemos que ir diferenciando para cada tipo de jugador y para cierto grupo de personas, porque no es lo mismo juegos para niños, para adolescentes, para personas adultas, ¿no? Mayores, va a ir variando, ¿no? De acuerdo a los elementos que uno quiera fortalecer, se va adaptando a eso, porque igual también el tamaño de las fuentes, los colores y todo eso, y en eso hay que enfocarse para hacer una buena segmentación de público. Luego de eso viene la adaptación basada en métricas. Las métricas que nos van a permitir monitorear, ¿no? En este caso el comportamiento y de acuerdo a eso ir haciendo ajustes, ¿no? Sobre el juego y los éxitos, ¿no? Y tener comunidades activas que fortalezcan nuestro juego, ¿no? Que pueda conocerse sus ventajas, desventajas, si, si genera más detención, acá es donde uno va teniendo mucha mayor detención, ¿no? Entonces eso es importante para el desarrollo de los juegos en sí. Y aparte la iteración y feedback, que implica ir haciendo mejoras continuas, ¿no? Ir haciendo actualizaciones para estos juegos y para que la experiencia pueda mejorar. Y también la narrativa, que eso es lo que mueve al usuario junto con las mecánicas y dinámicas del juego. Entonces eso es clave para un desarrollo mucho más preciso y mucho más puntual. Entonces esos elementos son los que se deben tomar en cuenta. Luego, lo más importante en las conclusiones, conocer qué tipos de jugador son porque nos van a permitir poder ver características y elementos claves para el juego que deberían ser combinarse estos elementos para que todo juego pueda tener un buen nivel de éxito y de detención. Igual, alinear las decisiones de diseño porque van a ser sumamente importantes. Luego lo que viene es aprender los casos de estudio, que eso es importante. Eso va a ser clave. Y también en este caso, igual, acciones clave, porque si no hago estas acciones clave, no va a
a poderse desarrollar un juego más evolucionado, más adaptado a las necesidades y que también igual vaya manejando entornos que sean cada vez más reales, ¿no? Que eso es lo que se busca con estos juegos, ¿no? Aunque algunos juegos igual ya un poquito van variando por ciertas restricciones sus escenas reales, pero la idea es importante de ir manteniendo la experiencia del usuario y mejorarla, ¿no? Eso es importante. Entonces esos son elementos claves que se van a tener en cuenta. Muy bien, con eso hemos visto en este caso esta primera etapa, que era resumir lo que ya se vio el día lunes, en este caso, que recuerden ahí está compartida ya la lista de producción para que ustedes puedan ir viendo estos detalles. Ahora vamos a entrar a ver el capítulo 3 y luego vamos a hacer la práctica el laboratorio 2. Ahí les voy a ir explicando las características y en qué consiste. Eso vamos a ir viendo. Entonces vamos a entrar al capítulo 3. Acá vamos a ver la gamificación en una empresa. Estrategias y valoración. Vamos a ver en sí de esta gamificación. Entonces va a tener en este caso elementos en los cuales en la empresa o en instituciones es necesario aplicar estas estrategias de gamificación que van a ser sumamente importantes. Eso va a ser clave porque tenemos que medir elementos. Recordemos que en la empresa, ¿por qué nos guiamos? Por datos, cifras, para ir haciendo nuestra planificación estratégica, ir adaptándonos a nuevos entornos o ir aplicando en este caso correctivos en caso de ajustes o situaciones. Igual ir preveyendo riesgos. Entonces va a ser eso clave para poder fortalecer la gamificación y adaptarla ya a entornos reales y colaborativos. Agenda. Se va a ver principalmente los niveles de gamificación que existen en diferentes contextos, qué características tienen, qué ventajas proporcionan a los usuarios y cómo va ajustándose a cada contexto la gamificación. Recordemos que en este caso estamos hablando de un marco de trabajo, no estamos hablando de metodologías que siguen pasos fijos, sino de un marco de trabajo de gamificación que se va a adaptar en esos entornos. Luego vamos a ver lo que es el reconocimiento y diferenciación de perfiles de usuario, cómo los voy manejando y cómo los voy estructurando. Eso va a ser importante. Entonces eso va a ser clave para poder ir viendo qué ventajas tengo, desventajas tengo con los perfiles. Eso sí. Entonces eso es muy importante. Entonces eso va a ir ayudándonos a poder trabajar estos elementos. Igual, hay que hacer un corte transversal y ver qué ventajas nos da implementar la gamificación, ¿no? Si bien hemos visto jugadores, videojuegos, ahora ¿cómo lo implemento? ¿Cómo lo voy a aplicar y qué ventajas me va a dar? ¿O qué ajustes tengo que hacer de acuerdo al área o al contexto? Y otro punto, ¿qué procesos gamificados basados en sistemas de objetivos y recompensas? ¿Cómo voy a manejar esos elementos? ¿Cómo voy a ir analizando estos detalles a través de los objetivos y recompensas? Y también qué matrices de valoración o diseños de sistemas gamificados debería tener para hacer un control, para hacer un benchmarking, ¿no? Entonces esos elementos voy a ir considerando. Niveles de gamificación en distintos contextos. Recuerden que los niveles de gamificación van a estarse ajustando de acuerdo a generaciones, niveles de gamificación, el tamaño de la empresa, etc. Vamos a ir viendo todo eso y detallando punto a punto. Clasificación de los niveles de gamificación. En este caso, la gamificación se implementa en niveles que van a variar desde lo básico, que este va a estar enfocado en incluir, incorporar elementos de juego simples,
como en este caso las recompensas que va a tener, la retroalimentación, puntos y badge que van a ir utilizando, hasta un nivel mucho más avanzado que va a incluir narrativas complejas y sistemas de progresión que van a ir siendo adaptados de acuerdo al contexto donde se está desarrollando esta gamificación. Estos estudios previos que existen sobre estos temas muestran que hay niveles más sofisticados que van a incrementar significativamente la detención con el usuario y generar un compromiso con un más de 30% de interacción sostenida en estos sistemas de diseño comparados con los niveles básicos. Entonces, vamos a ir viendo punto a punto. El nivel básico, como se decía, principalmente te va dando lo más elemental: puntos, recompensas y tablas de clasificación. Eso es lo que me va a ir manejando. Recordemos que los badges son como las medallas, ¿no?, que tenemos principalmente por avanzar cada elemento, cada ítem, cada nivel, las insignias que vayamos a conseguir. Y estas tablas de clasificación son las que nos ponen en qué nivel estamos, en qué punto estamos. Y que eso motiva a los 4 tipos de jugadores, porque va motivando con recompensas simples y una retroalimentación casi inmediata directamente. En cambio, en un nivel intermedio va poniendo misiones, logros, va poniéndonos etapas. ¿Qué va a hacer? Va a fomentar que cada uno pueda competir para alcanzar y cumplir esas metas, esos elementos que han sido definidos. También va a ir buscando colaborar entre los usuarios para mejorar las experiencias o para desarrollar temas mucho más complejos. Porque luego de ahí se va a entrar a un nivel avanzado que va a incorporar narrativas nuevas que van a ser asociadas a niveles más superiores del juego, personalización, porque puedo igual ir haciendo algunos elementos en base a mi avance que haya tenido, y también sistemas de progresión adaptativos, porque se va a ir adaptando a cada nueva etapa que vas avanzando o vas conociendo o descubriendo. Y en este caso esto va a aumentar el compromiso de la detección a largo plazo, porque ya has conocido estos elementos nuevos, llama la atención, quiero explorar, quiero avanzar, quiero competir, quiero crecer con esto, quiero utilizarlo. Entonces vas a tener eso. Y el nivel de experto, que en este caso ya es la inteligencia artificial, que permite hacer muchas más cosas a la aplicación para poder responderle al usuario, al jugador. Y las dinámicas sociales complejas, ¿no?, porque se va conociendo muchas más cosas, muchas más etapas, mucho más elementos, y se va viendo experiencias inmersivas, que uno ya está dentro del juego, dentro de la actividad. Eso va a ser en sí importante. ¿Qué va a hacer esto? Va a maximizar lo que es la interacción sostenida y lo que viene a ser la fidelización, ¿no? ¿Por qué? Porque vas a interactuar con otros jugadores, ya sea en un trabajo colaborativo, en un trabajo de competencia. Y aparte de eso, igual va a mantenerse dentro del juego uno inmerso. ¿Qué va a permitir eso? Que uno dentro del juego pueda desarrollar muchas más habilidades, mucha más competencia, tener mejores logros, un crecimiento sostenido en cuanto a su aprendizaje realizado del juego y las herramientas que va a utilizar. Y otros casos van a ser sumamente claves, que va a ser en este caso lo que viene a ser una fidelización de mantenerse en el juego y desarrollar nuevas experiencias, ¿no?, dentro del mismo. No va a ser las experiencias anteriormente vistas o elementos diferentes, etcétera, etcétera. No va a ser eso. Todo va a ir simplemente cambiando, ¿no? Son elementos que van a ir cambiando. Entonces esos son los niveles de gamificación, de lo más básico a lo más experto.
Análisis de niveles por generaciones, ¿no? Estamos hablando de las generaciones que tenemos dentro de la escala general, en este caso de personas, la generación X, los baby boomers, la generación Z, la generación Y, la generación alfa, la generación beta. Entonces tenemos una variedad de generaciones que nos van a ir mostrando diferentes elementos que vayamos a considerar en este caso, ¿no? Eso es importante. Entonces, la generación Z. La generación Z en este caso viene a ser una alta aceptación de gamificación compleja y social. ¿Por qué? Porque en este caso van a ir buscando más que todo relacionarse entre personas, interactuar de forma colaborativa. Van a ir buscando principalmente los componentes sociales, el conseguir en este caso algunas recompensas, mencionar algunos niveles ocultos, un trabajo de apoyo en la comunidad, y eso es lo que va a buscar fortalecer en este caso todo el trabajo que se vaya realizando en sí, ¿no? Con esas experiencias, con componentes sociales, porque en este caso son niveles más complejos y van a ir en este caso buscando, ¿no? Elementos socialmente más integrados, ¿no? Que por estos elementos el equipo tantos va a tener estas ventajas, etcétera. Eso es lo que va a buscar. Los millennials, que en este caso son los nacidos entre los 80s y 90s, que buscan una alta participación en niveles integrados socialmente. Ellos son los que van a ir buscando principalmente sostener en este caso que todo esté claramente las recompensas, claramente estén visibles los niveles en los que uno está, pero también en un poco parecido a la generación Z, lo que va a hacer va a buscar en este caso en sí buscar desarrollar en este caso ya una colaboración mucho más específica y puntual, enfocada en el momento y el contexto, a diferencia de la generación Z, que busca una participación mucho más compleja, más socialmente integrado y todo eso, ¿no? Entonces van a tener experiencias gamificadas con componentes sociales en un 65%. En cambio, en las generaciones mayores, en este caso ya hablamos de las generaciones eh, atrás de los baby boomers, la generación X y todos ellos, que en este caso su, lo, su elemento nativo digital ha sido adaptativo, no ha sido de que han ido conociendo ya las tecnologías de antemano como la generación Z, la generación alfa o beta. Esas generaciones ya han nacido con la digitalización. En cambio, esas otras han tenido que ir adaptando continuamente a esos cambios, ¿no? Ir usando herramientas, redes sociales y todo eso. Por eso prefieren objetivos bastante claros, ¿no? O sea, en este caso que indiques, ¿no? De ingresar esto, extraer estas de compensa, hacer estos elementos de esta forma, explicado una sola vez, no decir, ya busca la combinación, ¿no? Sino ya escoja estos elementos o estos ítems, ¿no? Y en este caso igual, buscan en este caso que todo sea tangible, ¿no? Hechos de reto, ya cuántos puntos me das en vida, cuántos puntos me das en puntaje o en armas, etcétera, ¿no? Va a buscar que la recompensa sea visible. Y el interés social en este caso ya viene a ser un poquito más bajo que las otras generaciones, porque ya es en un 40%. El 40% en este caso viene a indicar que es un componente un poquito bajo, ¿no? Buscan, sí, relacionarse, pero para determinados casos, ¿no? Y muchos más específicos que de los millennials. Los millennials sí pueden estar preguntando, hablando, viendo el chat, etcétera. Pero las generaciones mayores, si van a entrar, van a hacer cosas mucho más precisas, ¿no?
cómo hago esto, estos elementos, cómo se sirve con este nivel, etcétera, ¿no? Va a ir mucho más puntual a qué debo hacer y cómo puedo ganar. Eso es lo que se busca. Niveles de gamificación por el tamaño de la empresa. Según la empresa, debería tenderse a implementar niveles de gamificación menos complejos debido a que los recursos son limitados. Recordemos que en una empresa todo es limitado. Independientemente de su capacidad económica, de personal y otros elementos, existen limitaciones. Entonces tendríamos que enfocarnos en elementos como las recompensas simples. Esas recompensas simples principalmente van a representar, un segundito, ya. Van a representar esas recompensas simples elementos que son fáciles de manejar, fáciles de gestionar, que sean elementos que satisfagan en ese momento, que puedan cumplir ciertas necesidades y sea mucho más directo lo que se va a hacer, ¿no? No se puede ya ir diciendo de que ya gastaste el premio por esto, sino ya has cumplido estas metas, ya, acá está el premio, acá está la recompensa, o acá está el bono, acá está el ingreso, etcétera, ¿no? Entonces esos elementos se van a ir viendo. Entonces, las grandes empresas van a adoptar sistemas con múltiples niveles que van a tener para medir el impacto, ¿no? O para personalizarlo incluso. Entonces, eso es lo que se va a ver. Por ejemplo, en las pequeñas empresas se van a ir implementando en sí niveles múltiples, niveles menos complejos en este caso, por las limitaciones de los recursos. ¿Por qué? Porque en este caso, sabemos que en este caso no hay niveles muy complejos, son áreas, generalmente son empresas con una estructura horizontal, no tan verticalistas como las grandes corporaciones, y que en este caso la motivación es directa porque ya todos van trabajando casi a un mismo nivel y apoyándose, ¿no? Y dando las recompensas en sí, beneficios, apoyo, bonos, horas libres, ventajas en horas extra, etcétera, ¿no? De acuerdo al trabajo que hayan efectuado, se les va a dar esa ventaja, ¿no? Si digamos han resuelto ciertas situaciones y eso les ha tomado un tiempo, ya el día siguiente tienes este tiempo tal vez libre, ¿no? Entonces son elementos que van usándose como recompensas, ¿no? Igual, si cumples estos elementos en estos desafíos, ya, esto vamos a tener de recompensa. Entonces en eso va a ayudar. Igual van a existir grandes corporaciones que adoptan sistemas con múltiples niveles, personalización y métricas integradas, ¿no? Que vamos a tener en sí. Entonces eso es importante para considerar estos casos, ¿no? En las grandes corporaciones va a ser lo opuesto. ¿Por qué? Porque va a manejar más niveles. Va a ser más personalizado de acuerdo a los niveles que existen en cada una de estas corporaciones. ¿Por qué? Porque es una estructura vertical, verticalista, y esta estructura verticalista va a ir manejando estos puntos y va a ir desarrollando ya los elementos que se vayan a considerar en este caso. Entonces eso va a ser sumamente importante. Entonces eso va a ser algo que nos va a colaborar a desarrollar nuestras habilidades y poder fortalecerlas. Y en este caso lo importante es considerar que estos elementos son claves para poder desarrollar métricas de acuerdo al impacto, ¿no? Que se va teniendo en cada área y poder mejorar la capacitación de nuestro personal. Y el personal va a ir adaptándose a esos elementos que son claves, ¿no? Que son claves con estos puntos. Entonces, eso va a ser algo que nos va a colaborar con todos estos casos. Eso es lo que hay que ir teniendo en cuenta con estos detalles, ¿no? En eso va a ir colaborando. Luego de eso, lo que se va a tener en este caso va a ser también datos claves que hay que considerar para poder desarrollar estos elementos y trabajar estos puntos, ¿no? Entonces eso es
lo que se va a tener en estos casos. Entonces esos son puntos clave que se van a ir considerando en sí. Entonces son elementos que vamos a ir viendo. Por ejemplo, el 78% de las grandes corporaciones va a utilizar la gamificación integrada en sí en las plataformas LMS, ¿no? ¿Por qué? Porque eso va a permitir que mejore, en este caso, el compromiso, mejore la capacidad que se va a tener y también, en este caso, pueda permitir fortalecer las habilidades de los usuarios que van teniendo en cuenta, ¿no? Eso es muy importante con estos elementos. Entonces eso va a ayudar bastante. Reconocimiento y diferenciación de perfiles de usuarios. Eso es lo que se va a tener en sí. Entonces, en reconocimiento y diferenciación de perfil de usuarios, lo que se va a ver es principalmente identificar estos perfiles en sí en estos sistemas gamificados. ¿Por qué? Porque se tiene que ver motivaciones y comportamientos de distintos perfiles y adaptar las estrategias según el perfil. Hemos dicho ya perfiles, en este caso de jugadores. Ahora vamos a ver perfiles de usuarios, que es principalmente adaptar lo que ya se vio anteriormente en este tipo de entornos. Entonces, competidores. Los competidores principalmente van a estar enfocados en hacer y desarrollar desafíos y logros, ¿no? Para alcanzar un primer lugar, para tener un sistema con recompensas y la competencia es directa, ¿no? Entonces buscan ese tipo de elementos, ¿no? Fortalecerse para hacer una superación, estar en los primeros puestos, buscar siempre el primer lugar, tener una buena recompensa y tener una competencia directa, ¿no? Con esos elementos. Eso es sumamente importante. Luego vienen los siguientes puntos que son los colaboradores que prefieren trabajar en equipo y contribuir para tener un éxito grupal en sí. Van a apoyar en distintas misiones colaborativas. Van a valorar el reconocimiento colectivo que se tiene. Y aparte también van a permitir que puedan ir haciendo un éxito grupal, en un éxito ya a nivel corporativo, a nivel de área, ¿no? Eso es lo que se va a buscar. En cambio, los competidores siempre van a buscar sobresalir, ¿no? Sobresalir, mostrando esto, aquello, lo otro, en todas esas actividades que se desarrollan con la gamificación. Luego vienen los exploradores. ¿Por qué? Porque en este caso los exploradores están motivados a buscar más elementos, nuevas funciones, nuevos contenidos, a ir aprendiendo muchos más elementos, porque van a disfrutar, en este caso, de ser premiados por sus logros, por lo que tengan, ¿no? Entonces ellos son los que van a ir moviéndose y premiando la investigación, el aprendizaje, nuevos elementos, nuevos skills que vayan aprendiendo y nuevos puntos donde vayan desarrollando todas sus habilidades. Eso es lo que se va a ir buscando. Entonces son elementos claves que uno va a ir teniendo en cuenta, ¿no? Esos elementos claves son los que van a influir en estos casos. Entonces son puntos claves que van a ser trabajados y desarrollados en sí. Entonces eso es lo que se va a tener en cuenta. Aparte de eso, también se va a manejar en este caso con los socializadores, se va a ir buscando la interacción y conexión con otros usuarios. ¿Por qué? Porque en este caso va a haber una interacción, va a haber intercambio de ideas, van a ir participando activamente en las actividades que se vayan desarrollando en sí para poder tener un trabajo mucho más preciso y claro. Eso va a ser importante. Luego igual se va a tener en este caso lo que viene a ser la
formación en cuanto a comunicación y el intercambio social, porque van a ir relacionándose, ¿sí? La comunicación va a ser importante porque va a ir fortaleciendo todos estos elementos que se van a tener. Ese es el detalle en sí. Eso es muy importante. Eso es lo que se va a manejar con estos elementos. Entonces tenemos los 4 perfiles, que son los competidores, que buscan siempre sobresalir, los colaboradores, que buscan un éxito grupal en sí, los exploradores, que van a ir buscando nuevas dinámicas, nuevas funciones y contenidos que se tenga, y luego van a venir los socializadores, que van a intercambiar experiencias con otros usuarios. Eso sí. Eso es lo que hay que ir viendo. Entonces son 4 perfiles que se van a ir utilizando y manejando en sí. Motivaciones y comportamientos por perfil. ¿Qué motivaciones y comportamientos por perfil se van a tener? Entonces, primero voy a tener competidores. ¿Por qué? Porque están motivados por el reconocimiento y los rankings. ¿Por qué? Porque buscan superar a otros. Es decir, que buscan en este caso hacer, que puedan escalar en posiciones y subir. Y siempre van a ir queriendo tener un desarrollo mucho más amplio, mucho más enfocado en mostrar su valía, en ir alcanzando puestos destacados. Colaboradores van a enfocarse en el trabajo en equipo, ¿no? En que haya cooperación, en que las actividades grupales puedan participarse activamente en esas actividades y en esos proyectos colaborativos. Es decir, que esas características puedan ser utilizadas y desarrolladas adecuadamente. Luego se va a tener los exploradores en este caso, que van a ir descubriendo nuevas funciones, explorando la plataforma en busca de novedades y logros ocultos, van a ir buscando esos elementos ahí internamente. Luego vienen los socializadores que van a interactuar con otros usuarios y van a participar de qué? De foros, chats, actividades sociales, participaciones, etcétera. Que eso es lo que es muy importante para ellos. Entonces eso es lo que van a ir trabajando con esos elementos, ¿no? Eso va a ser lo que va a ayudar a hacer todos estos elementos de forma adecuada, ¿no? Que eso va a ser clave. Entonces son puntos claves que van a ser desarrollados en sí a través de esos mecanismos. Eso es lo que hay que ir teniendo en cuenta. Adaptación de estrategias por perfil. Recordemos que cada uno de estos perfiles que hemos visto, tanto los perfiles, el comportamiento que existe de estos perfiles que estamos viendo, se va a ir adaptando a hacer estrategias por cada perfil. ¿Cómo enfrento la gamificación en la oficina dentro de cada uno de estos perfiles que vaya a utilizar y a manejar? Entonces ahí es donde voy a tener lo siguiente. Voy a tener ahí, en tal caso, lo que viene a ser los competidores que van a estar motivados por tablas de clasificación, que eso es lo que va a servir para que ellos busquen escalar y sobresalir. Va a tener retos por niveles en sí, niveles y etapas dentro de esas gamificaciones, que son mucho más complejos. Y recompensas visibles, ¿no? Que eso es lo que va a ayudarles, en este caso, a tener un badge, un reconocimiento, etcétera. Eso va a ayudar a fortalecer las competencias que tengan estos usuarios, ¿no? Esto es importante. ¿Por qué? Porque en este caso va a ir trabajando sobre esos puntos. Igual vienen los socializadores,
que en este caso van a estar enfocados en hacer una colaboración con chats, con equipos, se pueda ir utilizando elementos para comunicarse y poder compartir metas, compartir objetivos, ¿no? Eso es importante en los socializadores. Igual, recordemos que en este caso, los socializadores siempre van a buscar interacción, a diferencia de los competidores que van a buscar reconocimiento y rankings, ¿no? Que eso va a ser importante. Y luego se va a tener igual exploradores que en este caso van a ir buscando retos y descubrimiento. Entonces los estudios de psicología organizacional indican que alinear estas recompensas con las motivaciones va a incrementar la efectividad del sistema gamificado hasta en un 50%, ¿no? En eso va a ayudar. En cambio, los elementos que se van a tener, que son estrategias personalizadas, van a ir ayudando a ajustar al usuario, ¿no? Por ejemplo, los competidores sí van a ir con la tabla de clasificación, ¿no? Porque esa tabla de clasificación le dice estás en la cima o estás cerca a la cima. En cambio, los socializadores se les va a involucrar con estas tareas colaborativas a través de chats, equipos, metas que vayan a realizar, etc. Mientras tanto, los socializadores, mejor dicho, los exploradores van a ofrecer misiones abiertas en este caso, ¿no? Van a permitir que pueda hacerse descubrimientos en sí, que no necesariamente sigamos una ruta lineal, sino pues esa ruta puede ir variando, ¿no? Puede ir dando 10 pasos y llegar al punto que tengo que llegar, o 20 pasos o un paso, ¿no? Eso ya al explorador puede moverse de varias formas. Luego vienen los triunfadores, que reconocen logros con insignias, en este caso, que van a tener sus niveles y van a ir teniendo metas por niveles. Entonces eso va a ser importante. Igual va a ir habiendo casos donde se tenga que adaptar las estrategias clave, que eso va a elevar la participación hasta un 60% frente a los enfoques genéricos que se tienen en sí. Eso es lo que se va a incluir. Recordemos que en este caso esos enfoques genéricos son enfoques tradicionales, ¿no? Donde la participación puede ser lo más bajo o simplemente es delegada. En cambio, con estos enfoques ya son más fuertes la participación y va trabajándose hasta el 60%. En eso va a ayudar. Ventajas de la gamificación. ¿Qué ventajas me va a dar la gamificación? Principalmente va a manejar un análisis transversal. ¿Qué implica transversal? Que en este caso se va a ir haciendo cortes para ir viendo ventajas y desventajas que tiene la gamificación, en este caso las ventajas, que van a permitir desarrollar un impacto en sí en el compromiso y la productividad. ¿Por qué? Porque en este caso va a permitir que podamos compararnos con otras empresas en diferentes tamaños o generaciones. Eso va a ser lo que se va a considerar. Y esto va a representar en sí que genera un impacto en el compromiso y la productividad del 48%, que es un aumento del compromiso laboral con la gamificación. Estas metas están convertidas en retos medibles que duplica el rendimiento. Las organizaciones reportan 20% menos dotación en sí que van a tenerse, ¿no? Eso es importante. Entonces son puntos claves que uno debe tener y manejar con estos casos, ¿no? Eso va a ayudar bastante. Beneficios de aplicar esto de la gamificación en sí para nuestras instituciones. Número uno, el aprendizaje continuo. ¿Por qué? Porque en este caso
va a ir fomentando que se puedan tener hábitos de mejora constante, ¿no? Que no solamente esté restringido a las personas, sino que en este caso pueda ser gestionado para fortalecer una mejora constante, ¿no? Que no necesariamente tengo que estar variando de un caso a otro, ¿no? Sino que esta gamificación sea manejada adecuadamente y pueda fortalecer todo lo que necesitan en sí nuestros usuarios, la empresa, el contexto donde se trabaje. Una vez que ya se tiene eso, principalmente lo que viene a ser en sí la gamificación y desarrollar estos hábitos y curiosidad, va a ser la colaboración y competencia sana. ¿Por qué? Porque en este caso se va promoviendo el trabajo en equipo, desarrollando las motivaciones que se van a tener, la energía positiva que se va a considerar en sí y sin fricciones, ¿no? ¿Por qué? Porque no va a afectar en sí a estos casos, ¿no? Porque en este caso se va a manejar todo positivamente, ¿no? ¿Por qué? Porque buscamos que se fortalezca el equipo, que el equipo pueda cumplir las expectativas que se tienen en sí y también que en este caso exista la motivación para desarrollar diferentes tipos de soluciones que se vayan a tener. En eso se va a ir trabajando. Luego viene la comunicación y alineación, porque en este caso mejora la comunicación interna, ¿no? La que se tiene dentro de la institución entre las personas y todo ello. Y los valores corporativos van a ser en este caso reforzados. ¿Por qué? Porque se va a ir manejando todos estos puntos, todos estos detalles que se iban a tener en cuenta, ¿no? Entonces esos elementos son claves para un buen desarrollo, ¿no? Que se tiene con estas características. Entonces eso es lo que hay que ir teniendo en cuenta y considerando. Luego viene la comunicación y alineación, que va a mejorar la comunicación interna que se tenga dentro de la institución, ¿no? ¿Por qué? Porque va a existir comunicación por el tema de las mismas interacciones con las actividades que van haciendo. Preguntando, ¿no? Si ya hiciste, ya se avanzó, ya hemos visto, nos hemos enfocado en esto, esta reunión va a ser llevada en tal fecha, esta otra va a ser llevada en esta otra fecha, etcétera, etcétera. Y eso es lo que se va a tener. Luego se va a reforzar los valores corporativos, ¿no? ¿Por qué? Porque en este caso comunicados y alineados se van a ir teniendo valores corporativos que representen una estabilidad a la institución y también en este caso que permita fortalecerlo en sus empleados, en las personas que trabajan con ellos, ¿no? En eso va a ir desarrollando, ¿no? Eso va a ser sumamente importante para estos casos. Entonces son elementos que se van a tener y manejar con estas características. Los valores corporativos van a ser totalmente aplicados. Eso va a ser lo que va a apoyar todos estos elementos. Igual viene la satisfacción e innovación en este caso, que eso va a ser importante para el desarrollo que se vaya a tener en este caso con estos elementos. ¿Por qué? Porque se va a tener una satisfacción bastante percibida en este caso, que va a permitir que se pueda ir teniendo una satisfacción bastante percibida y que hay mejora en la innovación, ¿no? Entonces con estos elementos va a reportar los niveles de comunicación interna
y una mayor alineación con sus valores corporativos. Entonces eso va a representar la mejora de la percepción de la satisfacción laboral en un 40% y un aumento de la innovación interna, ¿no? Eso es lo que va a representar todo esto. Eso es clave con esos elementos. Entonces eso es lo que nos va a permitir desarrollar todos estos puntos. Entonces, como pueden ver, el aprendizaje continuo, la colaboración y competencia sana, la comunicación y alineación y la satisfacción e innovación van a ser los beneficios de tener una cultura organizacional. Recordemos que en este caso, en toda empresa e institución, trabajamos de esa forma, donde existe esta relación en sí simbiótica entre todos los que trabajan en una institución. Una institución no depende de una sola persona, sino depende de varias personas. Y esas personas deben estar enfocadas en desarrollar todos estos elementos para fortalecer y tener satisfacción, tanto a nivel corporativo, empresarial, grupal, o bien, en este caso, mucho más enfocado a lo individual, ¿no? A fortalecer a las personas y sus habilidades a través de las recompensas y todos estos elementos que se tienen. Entonces, eso es clave, tanto el aprendizaje continuo, la colaboración y competencia sana, la comunicación y alineación y la satisfacción e innovación. Comparación de ventajas en cuanto a tamaño y generación. Entonces vamos a ver de empresas y de generaciones en este caso. Entonces, empresas grandes. Ventajas. Impacto escalable. ¿Por qué? Porque este impacto se va a ir haciendo ajustable, ¿no? Se va a ir ajustando de acuerdo a la empresa. Analítica avanzada. Va a requerir que se tenga que hacer algunos elementos mucho más analíticos y mucho más precisos, porque maneja gran cantidad de información, gran cantidad de datos en sí que se va a tener en eso, ¿no? Eso es sumamente importante. Entonces va a ser clave poder comprender la infraestructura de la empresa. En cambio, en una empresa pequeñita, las ventajas es que es simplicidad, ¿no? Que se implementas rápidamente estos elementos de gamificación y a bajo costo y son elementos visibles y tangibles, ¿no? ¿Por qué? Porque va a mejorar la motivación y el ambiente laboral que se tenga, ¿no? En cambio, ya en las empresas grandes se va a tener diferentes niveles, ¿no? Niveles que van a ir siendo importantes. Entonces, sí, es clave eso. Igual ver que la satisfacción y la productividad van a ser estructuradas, ¿no? Por niveles, porque los niveles van a tener sus propias características que van a permitir desarrollar estos casos. Igual en sí va a ser algo muy importante. Entonces eso nos va a ayudar bastante a poder manejar estos elementos y ajustarnos a nuevas personalizaciones. Entonces son puntos claves. Ahora, generaciones jóvenes y mayores. Igual que las empresas grandes y pequeñas van a necesitar ciertos elementos. Generalmente en las empresas grandes y los jóvenes son elementos mucho más complejos, mucho más complejitud existe. En cambio, en empresas pequeñas y generaciones mayores es mucho más simple. Eso vamos a verlo ahora. En las generaciones jóvenes,
Las ventajas, principalmente, es de hacerles sentir que los beneficios que realiza son un aporte grande, ¿no? A la comunidad, a la sociedad, es competitivo, es bastante útil, manejan empresas bastante grandes que van a mejorar su productividad, la satisfacción con el usuario, todo eso va a ser controlado. Y la participación en este caso de las generaciones jóvenes es fuerte, ¿no? Porque hay una participación bastante amplia y eso permite que se pueda hacer en este caso las detención o engagement en retos gamificados, ¿no? ¿Por qué? Porque están animados, están entusiasmados y las dinámicas sociales y las competitivas los mueven a realizar varias actividades, mayor crecimiento, mayor fortalecimiento en cuanto a estas actividades lúdicas de gamificación. En cambio, en este caso, las generaciones mayores, ¿qué prefieren? De conocimientos, ¿no? Logros, tener logros. He avanzado esto, he realizado esto. Y recompensas tangibles. Tengo estos puntos, tengo estas ventajas, tengo todo eso. Eso es lo que se tiene ahí disponible. Entonces son elementos que se van a ir considerando para trabajar todos estos puntos. Entonces eso es clave para estos elementos que uno va a ir aprendiendo con estos juegos. Entonces eso es clave en todos estos casos. Y en este caso, en las personas mayores, va a tener un menor impacto en satisfacer todos estos elementos. ¿Por qué? Porque va a ayudarnos a mejorar esta productividad en sí, pero a través de tareas rutinarias, ¿no? No hay retos, sino tareas que pueden ser similares, ¿no? Que cubren ciertas características. En cambio, la satisfacción va a ser un menor impacto, ¿no? En cambio, en las generaciones jóvenes ya hay alta participación, más desafíos, que eso es lo que les gusta. Entonces, cada uno de estos elementos va a estar enfocado en eso, ¿no? En dar un fortalecimiento a todo, ¿no? Y en eso va a ayudar bastante en sí estos estándares, ¿no? Que eso va a ayudar en esos casos. Entonces es sumamente importante manejar esto. Procesos gamificados y basados en sistemas de objetivos y recompensas. Entonces vamos a ver cómo serían estos procesos y qué elementos se deben considerar para brindarnos objetivos y recompensas que vamos a tener. ¿Por qué? Porque esto va a ser una estructuración de objetivos en sí que se va a tener, porque en este caso se va a ver ejemplos de procesos aplicados en empresas. Entonces vamos a ir viendo estos puntos que son claves. Primer punto, tiene que tener una estructuración SMART, ¿no? Es una abreviación que son los objetivos que deben ser específicos, medibles, alcanzables, relevantes y temporales, ¿no? Que eso es importante cuando estoy manejando esta sigla, este acrónimo SMART, ¿no? Que implica que todo debería ser específico, medible, alcanzable, relevante y temporal. Eso es importante. Entonces se tienen ahí elementos claves que se van a tener. Por ejemplo, ¿qué objetivos persigo con una gamificación que pueda estar adaptada a manejar el área contable, que pueda estar enfocado a hacer reportes, ratios, que pueda estar enfocado en desarrollar, en este caso, deportes, herramientas, trabajar con sus áreas, con los puntos de conocimiento, que pueda desarrollar planes, estrategias, costos, etcétera. Entonces, todo eso puedo ir buscando, que se adapten al nuevo centro de costos que tenemos en la oficina o a la nueva planificación de estructuras de caja chica, ovales, etcétera, ¿no? Todos esos detalles se deben verificar. Entonces, eso es algo importante que se va a tener con estos casos. Luego se va a tener en sí, en este caso, alineación empresarial.
¿Por qué? Porque en este caso tiene que estar enfocado al negocio, porque esos objetivos progresivos conectan metas de este juego, de esta gamificación, con los resultados que se debería tener en el negocio, con metas empresariales que canalicen toda esa motivación a resultados concretos en este caso. Porque esos resultados tienen que ser medibles, alcanzables, saber a qué nivel he crecido o si estoy sufriendo de estancamientos, estoy sufriendo de desventajas, etcétera. Eso es lo que se va a tener y va a permitir que pueda tener los resultados esperados en el negocio. ¿Qué resultados espero en un negocio? Poder tener ganancias, poder tener éxitos, poder trabajar en este caso diferentes áreas y poder destacar, poder fortalecer, tener la ventaja competitiva, comparativa, etcétera. Varios elementos que se deben de tomar en cuenta en los negocios. Entonces eso es lo que se va a considerar para estos casos. Entonces esos son elementos que se deberían tener en cuenta con estos parámetros que se deberían manejar, ¿no? Eso es sumamente importante. Entonces eso hay que tener en cuenta. También se va a integrar en este caso con estas mecánicas. ¿Por qué? Porque vamos a tener bases de progreso, ¿no? Esas bases de progreso van a indicar en este caso cómo estoy avanzando, hacia dónde voy, qué es lo que tengo, qué es lo que me falta. ¿Cumplo o no cumplo? ¿Falta o estoy a mitad de mi progreso? Logros. ¿Qué logros he tenido? He conseguido esta medalla, esta insignia. He cumplido este primer desafío que me han dado en esta actividad. No lo he cumplido a tiempo. Sin embargo, he podido conseguir este otro reconocimiento, etc. Cada uno de esos elementos va a ir enfocándose de acuerdo a los elementos de logros que se requieran o etapas. Y también una retroalimentación, porque ahí va diciendo cómo va el avance, en cuánto tiempo se ha conseguido, qué ventajas ha visto, qué fortalezas que podría mejorar, etcétera, ¿no? Que eso nos puede ayudar. Actualmente las herramientas que manejan en este caso lo que viene a ser los juegos procuran extraer al máximo la experiencia del usuario, porque eso es lo que va a ayudar a poder mejorar los juegos y poder tener más opciones. Entonces esta retroalimentación va a sostener el compromiso. ¿Por qué? Porque uno ya va a ver qué elementos va a contar en el juego, con cuáles no, y por qué debería tomarlos en cuenta o por qué no debería considerarlos. Entonces eso hay que tener muy claro. De acuerdo a lo que utilicemos, de acuerdo a eso nos vamos a mover con estos parámetros. Eso va a ser lo que nos va a ayudar a fortalecer todos estos puntos y enfocarnos. Porque en este caso hay estudios que confirman que el 70% de los usuarios se sienten más motivados cuando tienen objetivos claros y desafiantes. Estos objetivos tienen que ser bastante claros para desarrollar en sí todo el cumplimiento de los mismos, ¿no? Por eso estamos manejando la definición SMART, ¿no? Para que pueda ser guiado por esos detalles. Eso es lo que se va a ir considerando con estos casos. Y desafiantes. ¿Por qué desafiantes? Porque en este caso, a medida que hay mayor desafío o un poquito más de desafío, se busca que pueda aprender mucho más precisamente, pueda fortalecer sus habilidades e ir creciendo, ¿no? Eso sí, así es, para poder manejar todos estos elementos.
diseño de recompensas y su impacto. Entonces las recompensas deberían seguir dos puntos, o bien intrínsecas o bien extrínsecas. Intrínsecas es los logros y el reconocimiento, ¿no? Entonces va a ir manejando estos sistemas. ¿Por qué? Porque las recompensas intrínsecas van a ir con la motivación, con lo que uno tiene, con el leitmotiv, con los elementos que van asociados a tener un conocimiento bastante amplio y preciso de estas características. Eso es lo que se va a tener con estos parámetros. Luego, ¿qué más se va a tener adicionalmente? Va a manejar en este caso también los reconocimientos y logros, que eso es lo que mueve a uno al tener este tipo de recompensas intrínsecas, la satisfacción de haber realizado un buen trabajo y también haber cumplido esos detalles, ¿no? Entonces eso va a ser lo que se va a ir tomando en cuenta. Eso es clave. Luego vienen recompensas extrínsecas. ¿Por qué? Porque eso es algo externo, ¿no? Algo externo. Premios. ¿Qué vas a recibir de premios? Algunos elementos adicionales que van a ir sumando a mi experiencia en sí y a desarrollar esas habilidades, esos puntos, trabajarlos de esa forma y poder desarrollar en sí todas esas características que se tiene en sí. Igual, la personalización, ¿no? La personalización va a permitir que se pueda combinar, en este caso, según la audiencia que voy a ir teniendo. De acuerdo a esos elementos que vaya a ver o utilizar en estos casos, eso es lo que va a influir para poder desarrollar, en este caso, un ajuste al juego, ¿no? Que va a ir manejando las personas, va a ir manejando los niveles y algunos puntos que se vayan a tener en este caso. Entonces eso va a colaborar en todo. Entonces son puntos claves que se van a ir considerando. Luego voy a tener en este caso el impacto medible, que va a hacer que los sistemas personalizados van a aumentar. En este caso, la participación en 34 a 35%. Eso es lo que se va a aumentar de participación. En eso nos va a ayudar bastante el que se les pueda tener ahí, ¿no? En eso va a ayudar bastante. Entonces son elementos claves en los cuales va a existir esos puntos. Ahora, en este caso, igual, hay que ver que estas recompensas cumplan determinados campos, determinados elementos que se van a ir teniendo. Entonces eso es sumamente importante. Entonces eso vamos a ir viendo con lo que es ya el siguiente, la siguiente diapositiva, que si bien estamos viendo de lo individual a lo externo, nos va a permitir tener una combinación adecuada que vaya dependiendo de la misma audiencia, y su diseño va a impactar directamente en la motivación y permanencia en el sistema gamificado, ¿no? Entonces eso es lo que se va a tener con estos elementos. Luego vamos a entrar a ver lo que es el ejemplo de procesos aplicados en la empresa. En este caso, ventas gamificadas, porque semanalmente se puede ir planteando objetivos y recompensas. A quien venda va a recibir esto, a quien produzca o elabore va a hacer esto, ¿no? Entonces el diseño, el rendimiento del equipo comercial
va a estar ajustado acá a lo que es estos objetivos semanales, ¿no? Eso se va a ir adaptando. Luego de eso se va a tener igual la capacitación gamificada, porque va a utilizar niveles y batch para ir midiendo los progresos que se tienen. Empresas como Google y SAP van a registrar en este caso productividad y satisfacción del empleado tras implementar procesos gamificados, ¿no? Porque va a poder tener recompensas, va a poder cumplir objetivos, logros, etcétera, dentro del mismo. Y en este caso, las ventas gamificadas van a ser objetivos semanales, ¿no? Y recompensas que van a ayudar a acelerar el rendimiento del equipo comercial, porque van a ir ganando algunas ventajas en cuanto a adaptarse a estas situaciones. Eso hay que tener en cuenta. Entonces es sumamente importante. Entonces esos son los elementos que se deben ir considerando para todos estos casos. Entonces eso nos va a ayudar a fortalecer y buscar algunos elementos y componentes que se vayan a requerir en estos casos. Matrices de valoración y sistemas gamificados. Recordemos que una matriz de valoración y sistemas gamificados va a permitir que podamos ir haciendo una evaluación continua, ¿no? ¿Por qué? Porque en este caso va a permitir que se pueda ir analizando en sí el sistema y darle una continuidad a todo lo que se ha hecho o se ha realizado del mismo. Entonces esos detalles son los que van a ir considerándose para este caso, ¿no? ¿Por qué? Porque hablamos de economías colaborativas, ¿no? Porque en este caso las economías colaborativas pueden depender en este caso de un entorno mucho más amplio. En cambio, en el manejo de matrices de valoración va a ser importante porque eso nos va a permitir ir midiendo las características que tiene el juego y también verificar en este caso qué parámetros requiere. Igual se va a hacer una evaluación y mejora continua en el sistema gamificado. Eso es lo que se va a ir realizando. Entonces se tiene esas características que van a permitir que con esta matriz pueda ir haciendo una valoración, ¿no? De decir cómo está en cuanto a términos de gamificación, que le faltaría para ser en este caso completamente una aplicación. Esas características ya las vamos a ver en sí más adelante, y eso va a permitir que podamos desarrollar todos los criterios. Entonces las matrices de valoración igual van a permitir manejar un determinado puntaje. Igual el diseño de sistemas gamificados para economías colaborativas, porque sí, es importante considerar eso, y la evaluación que va a tener este sistema gamificado y las posibles mejoras que se puedan hacer del mismo. Por ejemplo, en el impacto, ¿cómo voy a valorar eso? Tengo que valorar 4 dimensiones: impacto, costo, facilidad de implementación y alineación estratégica. El impacto va a evaluar el potencial de cada componente gamificado, porque va a ir viendo resultados bastante positivos para mejorar la experiencia del usuario en este caso, y en eso va a enfocarse esta parte, ¿no? Que eso es lo que va a hacer con estos detalles. Entonces esos elementos son los que se van a considerar. También se va a tener al coste, el costeo, el costo.
que en este caso recordemos que un costo es visto como una inversión. ¿Por qué? Porque va a manejar recursos financieros, humanos y tecnológicos. Ahí va a unir todos esos componentes para implementar cada elemento gamificado, que eso va a ser en sí cómo va a funcionar, ¿no? Esos son elementos que se van a tener. Las matrices de evaluación van a permitir que se pueda priorizar o evaluar estos componentes gamificados según su tamaño, facilidad de implementación, operaciones en la granja, etc. Entonces son detalles que se van a ir considerando para el proceso que se va a hacer. Entonces este coste va a permitir que se pueda ir teniendo todos los recursos en sí para implementar cada elemento gamificado. Desde el mismo jugador en versión 1 hasta manejo de ítems que se requieren para cada juego. Eso es lo que se va a tener. ¿Qué va a permitir manejar todo esto? Nos va a dar una facilidad de implementación, va a analizar la complejidad técnica y organizacional para poner en marcha cada componente. ¿Por qué? Porque tenemos que verificar que estos componentes sean adaptables. Como decíamos, no es por poner así por así gamificación, tecnologías para fortalecer habilidades y capacidades, sino tiene que enfocarse en desarrollar esos elementos para poder cumplir algunos detalles objetivos que se tiene, porque eso nos va a ayudar a verificar que cada componente esté correctamente alineado a lo que se necesita. Porque si el componente no está alineado, ¿en qué nos va a ayudar? ¿No? ¿En qué nos va a colaborar estos casos? ¿No? Entonces es el detalle con el cual se debe seguir y verificar si se está cumpliendo con todos los requerimientos que se tiene, porque recordemos que cada componente tiene que estar adaptado al entorno de lo que es de la empresa o institución. Y en este caso ya sabemos que el costo siempre nos va a permitir poder manejar estos elementos y que esa implementación si es fácil y el costo es bajo, es beneficioso. Luego viene la alineación estratégica, que va a medir en este caso el gasto que se va a tener, el grado que se va a tener de cada componente y cómo va contribuyendo a las medidas que uno vaya a tomar, a manejar, a utilizar, si realmente va a ser útil, va a ser beneficioso o a la larga va a ser en este caso muy tedioso, muy difícil de ocupar o manejar cuando se esperaba otras situaciones, ¿no? Entonces hay que ver que se ajuste a esto, a los elementos claves que tenemos y pueda trabajar esos puntos. Entonces esos son detalles que voy a ir considerando y manejando con todos esos detalles que voy a tener. Y darle prioridades, ¿no? De acuerdo a lo que se espera en las organizaciones va a ser. Si las organizaciones en este caso se esperan elementos y prioridades diferentes, no se está organizando bien esto de la gamificación. Tiene que estar organizado de acuerdo a cómo va el avance de estos puntos, ¿no? Entonces eso es lo que nos va a permitir manejar todos esos detalles que se van a tener y considerar. Entonces esos son puntos claves que se van a tener con estos puntos. Ahora vamos a ir viendo diseños de sistemas gamificados para economías colaborativas, que eso nos va a permitir poder ver en este caso lo que viene a ser en sí la gamificación es para fomentar la confianza, para fomentar la participación, la reciprocidad que va a tener. En este caso son mecánicas que van a premiar la ayuda mutua y van a fortalecer la cohesión en sí en el grupo de forma comunitaria y también va a generar reciprocidad.
Eso es lo que se puede ver. Aparte de eso se tienen recompensas sociales en sí, porque los sistemas suelen enfatizar las recompensas sociales y reconocimiento, porque permite una cultura de colaboración abierta, ¿no? En eso va a ayudar bastante en estos casos, ¿no? Entonces, eso nos va a dar esas pautas, ¿no? Respecto del manejo que se tiene de estos puntos. Otro detalle más son las recompensas sociales y reconocimiento, que van a permitir manejar niveles de reputación, porque vamos a ir teniendo insignias que van a venir, se va a hacer visible. ¿Por qué? Porque en este caso proporcionan un valor social. Y ese valor social tiene una ventaja también sobre los incentivos monetarios. En realidad, es decir, se va a aumentar, va a crecer, se va a adaptar a esto, al otro. No va a ser como se ve, sino ya va a ser por algo social, el reconocimiento en grupo, el valor que te dan respecto de esos logros, etcétera. Eso es lo que se va a esperar con estos casos. Y el impacto en la participación. Ese impacto va a ser mucho más amplio en la participación. ¿Por qué? Porque va a mostrar que hasta el 50% de la participación va dando más calidad a la interacción en este tipo de comunidades colaborativas. Eso es lo que se va a tener con este caso. Además, también va a permitir que se puedan gamificar estos contextos, ¿no? Porque eso va a ayudar a hacer ese incremento en la interacción. Igual también se va a adaptar a la cultura en colaboración abierta, ¿no? Va a ser eso sumamente importante para estos casos, ¿no? Entonces ese es el detalle en el cual se va a ir trabajando con esos elementos. Entonces son elementos que son muy importantes y muy manejados, ¿no? Entonces esa característica va a tener en cuenta, ¿no? Evaluación y mejora continua. Entonces, para hacer esa evaluación y mejora continua, hay que considerar que la evaluación continua va a usar métricas para participar, para ver la satisfacción o los resultados que se vayan a tener en sí. ¿Por qué? Porque eso va a permitir que se pueda tener la satisfacción, la participación y resultados para identificar áreas de mejora y ajustarse a las dinámicas que pueda tener en este caso el juego, ¿no? En eso va a ayudar bastante. Recordemos que cada ciclo iterativo va a permitir optimizar el sistema y mantener su relevancia, su importancia. Eso es lo que va a hacer. Y las empresas líderes van a reportar que en este caso los sistemas con procesos de mejora continua mantienen un 40%, bueno, un aumento de compromiso sostenido superior al 40%, ¿no? Que se tiene en el largo tiempo, ¿no? Esas características son las que van a solicitar y las que van a ir manejando todo eso, ¿no? En eso va a ayudar bastante. Entonces son detalles que se van a ir considerando para esto. Entonces va viendo las métricas y la satisfacción porque va a tener un seguimiento de participación, satisfacción y resultados para detectar todo este tipo de mejoras que se tienen. Nos va a ayudar a fortalecer y a poder medir cómo está llegando, qué resultados tengo y qué mejoras debería hacerle. Eso es lo que estoy viendo. Luego en otro punto nos va a permitir definir las dinámicas que se van a tener o de diseñar estas recompensas según los hallazgos que se vayan a manejar en sí, ¿no? Entonces es sumamente importante, ¿no? Que se va a tener con estos casos.
Y se puede ir haciendo con esta retroalimentación muchas más mejoras a las que se tienen habitualmente. Eso es lo que se va a tener y a manejar. Y estos ciclos iterativos van a permitir que se pueda tener la retención en sí en base a un compromiso, ¿no? Que va a ir creciendo en un 40%, ¿no? En base a eso va a estar asociado todos esos elementos. Eso es lo que va a hacer con estos casos. Luego, en resumen, la gamificación va a permitir impulsar en este caso y ofrecer una estrategia eficaz para aumentar el compromiso y la productividad de las empresas, adaptándose a diferentes perfiles de los usuarios que se tienen principalmente, también tamaños y generaciones, de acuerdo al tamaño de la empresa y la generación a la que corresponda el personal que va a ser trabajando esta gamificación. La implementación cuidadosa de niveles y objetivos va a permitir que se pueda aprovechar al máximo estos beneficios en la infraestructura organizacional, en la cultura organizacional, desarrollando procesos empresariales. Por tanto, se va a tener compromiso y resultados, primeramente, que va a aumentar la motivación y la productividad con objetivos bastante claros que van a existir, y el manejo de las recompensas. ¿Por qué? Porque esas recompensas van a permitir que la motivación pueda ser manejada y que esos objetivos queden bastante claros para el usuario final que vaya a manejarlos y también para la persona que está ya en capacitación y formación en sí a través de esta gamificación. La adaptabilidad se ajusta a los perfiles, tamaños y generaciones dentro de la empresa. Se va a ajustar a esos detalles, va a permitir que se pueda adaptar a cualquier perfil que se vaya a tener con estos casos. Y otro punto más importante va a ser que se va a considerar para manejar estos elementos. Otro punto, la adaptabilidad, que va viendo, ¿no?, que los perfiles sean claves, ¿no? Igual el diseño de mecánicas, porque va a permitir que manejemos niveles, objetivos que vayamos a ver y recompensas bien definidos que permitan que se pueda maximizar este impacto de estas mecánicas en sí con los usuarios finales, ¿no? Entonces eso es lo que va a permitir manejar en sí estos puntos. Entonces en eso va a ayudar bastante. Y otro punto, la evaluación continua, que es la medición, ajustes constantes que refuerzan la cultura de los procesos. Eso es lo que va a permitir todos estos elementos que se tienen para desarrollar en este caso todas las habilidades que se van manejando. Entonces eso va a ser sumamente importante para poder manejar de ser manejado con estos detalles que se van a tener en este caso y poder manejarse con estos parámetros. Entonces eso va a ser en sí lo que se va a manejar y utilizar internamente, ¿no? Entonces eso es clave para poder hacer estos detalles. Ahora, con eso, bueno, hemos visto el capítulo 3, igual lo vamos a ir repasando en la siguiente sesión que tengamos el próximo lunes. Ir viendo algunos ejemplos más y algunas aplicaciones que van asociadas al mismo. Ahora, para finalizar, vamos a ver en estos últimos 5 minutos lo que es el laboratorio práctico que se va a hacer, que es la experiencia del juego, ¿no? Que en este caso, eso es lo que se va a trabajar con el usuario. Entonces, eso es lo que vamos a
ir viendo esos detalles para poderlos manejar en sí y utilizarlos. Entonces son parámetros que vamos a ir viendo en sí. Bueno, entonces ahí voy a resumir y luego de eso vamos a finalizar la clase y igual ya les voy a dar en este caso ya el llamado de lista para ver quiénes están presentes y todo eso, ¿no? Muy bien. Entonces recordemos que el objetivo es diseñar un player journey, en este caso la jornada del jugador, para un caso real de un tipo documentando en este caso por tipos de jugador y aplicando matrices de decisión. Entonces en este caso existe una plataforma de aprendizaje en línea llamada Skycraft, que es para aprender el manejo de tecnologías, que ese es un caso que van a ir viendo. Y ahí es donde van a ir segmentando, ¿no? Ir indicando los puntos claves, ¿no? Segmentación del modelo de Bartle, que en este caso va a ser en el archiver, va a ir viendo los porcentajes estimados que existen y acá indicar en este caso ustedes eso, ¿no? Entonces este es un ejemplo, ¿no? Certificaciones, puntuación, descubrir contenido oculto, grupos de estudio en foros, liderar tablas, esos son los elementos que se van teniendo. Y también en este caso, elementos que quizá no nos gusten de este juego, ¿no? Faltas de conocimiento público, contenido lineal sin opciones, aprendizaje solitario sin interacción, competencia limitada e injusta. Esas son las cosas que uno puede tener en contra de esta plataforma de aprendizaje. Luego viene el XAT, que es de usuarios, ¿no? Que aplica lo de Malceski, que en este caso va viendo cuál es el perfil dominante, ¿no? Que debería tener los usuarios. ¿Quiénes son en este caso? Bueno, hay algunos simplemente despiste, filántropo, espíritu libre, disruptor, pero también hay otros que son el socializador, el logrador, el jugador, etcétera, ¿no? Entonces explicar por qué este perfil es importante para Skycraft, ¿no? Eso es lo que se debería tener en cuenta. Igual, en las etapas de viaje del jugador, pues en el descubrimiento, atraer usuarios, anuncios, webinars, curiosidad y expectativa, escepticismo. Entonces hay que hacer esta tablita igual para ver cómo va el ajuste, cómo se va adaptando por descubrimiento, por interacción, por habituación, por maestría y ya por conocimiento, ¿no? Entonces esos puntos hay que ir indicando el por qué y cuál es tanto el objetivo que se busca con la emoción como el objetivo que se busca con el riesgo, ¿no? Que va a tener esas características en sí. Igual van a ver las mecánicas por etapa y perfil, tanto para el descubrimiento, hasta la habituación, hasta ya niveles de experto. Eso es lo que se va a tener para registrarse y para ir empezando, ¿no? Entonces, ¿cuál es el rol en este caso del logros, del explorador, del sociabilizador o del killer, ¿no? ¿Cuáles son sus logros? Luego de eso vienen las matrices de decisión, donde se va viendo en este caso los detalles que se va a ir teniendo, en este caso, sistema de strikes diarios, que en este caso permite la detención en sí, proyectos colaborativos, que va teniendo en este caso un impacto muy importante porque va a ser en este caso en poder ayudar a consolidar a los usuarios, eso sí. Luego también va a tener en este caso el ranking global permanente, que va a estar utilizado, pero también puede desmotivar, es lo que le juega en contra. Rutas de aprendizaje alternativas que tenga, ¿no? ¿Qué esfuerzo se tiene? Que es solo para explorers. Sistemas de referidos con recompensas, que será el balance, un buen esfuerzo y el impacto para el crecimiento. Igual, ¿qué recomendación haría en base a esta matriz? Analizar, ¿no? ¿Qué ventajas haría?
Luego viene la matriz de alineación de objetivo y perfil, que va a aumentar la detención a 30 días en 25%. Entonces eso es lo que se debería ir teniendo a través de estos puntos, ¿no? A través de estos elementos. Igual se va a ir interpretando en este caso las mecánicas que tienen mejor cobertura de perfiles, ¿no? ¿Qué mecánicas pueden ir ayudando, ¿no? A poder colaborar a todo esto, ¿no? Y aumentar esas detenciones. Luego en el benchmarking crítico, igual, compara con dos competidores, ¿no? El tutorial es así, los grupos de estudio, el batch, la certificación. ¿Qué ventajas se tiene con estas herramientas a través de las ventajas que nos pueden ir ofreciendo herramientas similares, ¿no? O juegos similares, ¿no? Luego la innovación propuesta es principalmente que puedan indicar qué elementos no han sido vistos en la competencia, ¿no? Acá identificar, pero le falta esto, le faltaría estos puntos y justificar, ¿no? ¿Por qué debería innovarse, ¿no? Eso es importante. Parte 5. Prototipo de decisiones de diseño que permita hacer un diseño para en sí con un enfoque balanceado, segmentado, adaptativo e indicar cómo sería. Curva de dificultad del uso en sí, cómo manejaríamos la retroalimentación, qué recompensas se tienen en sí y justificar las decisiones, ¿no? ¿Por qué se escogió estos elementos, ¿no? Eso es lo que se tiene. Y luego lo último, plan de implementación por fases, ¿no? ¿Cómo haría estos elementos, ¿no? Para que uno pueda ir aprendiendo. ¿Qué haría en la fase 1? ¿Qué haría en la fase 2? ¿Qué haría en la fase 3? ¿Y cuáles son los riesgos principales, ¿no? Y luego ya las rúbricas, los temas de la entrega final y el resumen ejecutivo. Y pueden usar Miro o FileJam para ir haciendo estas matrices, estos cuadros y poderlo trabajar así. Eso pueden ir utilizando para desarrollar en sí todos estos elementos. Entonces eso es importante. Esto ya les voy a compartir dentro de la plataforma para que lo puedan usar. Con eso finalizamos el avance del día de hoy. Y ahora les voy a llamar lista para finalizar la presente sesión. Con esto finaliza la grabación.